Disculpen, hermanos, una pequeña interrupción, pero vamos a retomar la oración que estábamos haciendo. Así que vamos a orar una vez más o iniciar porque estamos empezando este tiempo de oración por las familias de nuestra iglesia, por nuestros hermanos que también nos visitan ahí. Así que vamos a tener este tiempo de oración. Amén. Señor, retomando, Señor, el poder hablar contigo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque Una lectura bíblica compartida. Vamos a dar también los textos bíblicos para que usted, si está ahí en su casa con algún lapicero, algún cuaderno, pueda tomar nota también y luego pueda escudriñar un poco más las escrituras. Ciertamente el Señor está en este lugar. Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Eso usted lo puede encontrar en Génesis, capítulo 28, versos 16 y 17. escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Salmo 5, versículo 7. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Salmo 138, verso 2. El Señor, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11, verso 4. Amén. Y vamos a cantar una canción que está en nuestro coro Aleluya, que está en nuestro cancionero. Y la letra es muy bonita porque habla sobre el ciervo que brama sobre las aguas. Y dice así, como el ciervo brama por las aguas, tengo sed de ti. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Y el coro dice, la primera parte del coro dice, tú me das tu protección, un fiel escudo en ti tendré. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Vamos a cantar esta canción todos juntos. Siervo brama por las aguas, tengo sed de ti. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Tú me das tu protección, fiel escudo en ti tendré. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Tú mi pastor y amigo
una cosa y con mi entero ser. Tú me das tu protección, un fiel escudo en ti tendré. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Más que oro y más que plata, tú vales para mí. Solo tú puedes dar el gozo que encuentro yo en ti. Tú me das tu protección, un fiel escudo en ti tendré. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Tú me das tu protección, un fiel escudo en ti tendré. Eres lo que mi alma anhela y quiero adorar. Y quiero adorar. Y para recordar, Mateo 21 nos vuelve a decir, mi casa será llamada casa de oración. Y cuando dice escrito está, es porque la escritura tiene que estar grabada, tiene que estar marcada, tiene que estar sellada en nuestro corazón, en nuestra mente. En cada cosa que hagamos y que podamos compartir, la escritura tiene que estar sellada en nuestras vidas. Cuando habla de casa significa, está hablando de la morada, del hogar, de la familia. A eso se refiere cuando menciona casa. Y oración es cuando adoramos al Señor, cuando suplicamos, cuando somos intercesores fervientes hacia a los demás por medio de la oración. Cuando nosotros hablamos con Dios en la oración. Es hermoso hablar con Dios cuando hay una petición en nuestro corazón. Llamada se refiere a un nombre o un sobrenombre. O sea, cómo se le denomina, ¿verdad? Mi casa será llamada por el nombre de casa de oración. A eso se refiere cuando uno dice llamada. Para todo salvacionista, que así como las palabras escrito está se usaban para verificar el cumplimiento exacto de una profecía o una promesa, de la misma manera, las palabras mi casa será llamada casa de oración se convierten en el cumplimiento de un deber, de una necesidad, de un mandato para cada uno de nosotros. En una demostración de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra devoción, de la entrega y consagración de nuestros hogares como hogares de oración. Y vamos a ver algunos ejemplos reales en la Biblia de las personas que hicieron del versículo escrito está, casa de oración será llamada, en realidad, cómo ellos lograron que su hogar sea ese templo, ese lugar en el cual adoraban al Señor y oraban al Señor y hablaban con el Señor. Y vamos a hablar sobre Cornelio, alguien que conocemos, alguien que hemos leído en las Escrituras, y eso lo entendemos, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, verso del 1 hacia adelante. Cornelio. Dice, Cornelio capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Cornelio era un centurión. ¿Y qué es un centurión? Un centurión es aquel que tenía un alto grado en el ejército romano. Era aquel que tenía el mando de un grupo de personas. Podía ser de 400 a 600 soldados. Oh, qué bien. Uh-huh. Y Cornelio era romano, lo cual dificultaba más o hacía casi imposible que creyera en Dios como su único Salvador. Claro, porque los romanos no creían en un Dios, ellos creían en diferentes dioses. Así que era ver cómo este hombre era alguien que simpatizaba con la religión judía. ¿Y cómo más era Era piadoso. Cornelio? Dice que era piadoso. Cornelio era piadoso. Hizo de su casa una casa de oración, un lugar donde se practicaba la piedad, la reverencia al Señor, la devoción a Dios. Él creía en Dios. También era temeroso con toda su casa. Dice la Escritura que Cornelio convirtió su hogar en un lugar donde se adoraba al Señor. Eso significaba que le tenía respeto, lo honraba, lo buscaba y era obediente también a cómo conocía a Dios. Oh, qué bien. Muy interesante la vida de Cornelio. Así es. Y dice que hacía muchas limosnas. Eso quiere decir que él ofrendaba mucho a la casa del Señor. Un hogar donde se practicaba el dar, la bondad, la misericordia. Un hogar donde se hacía evidente la preocupación por el pueblo, por la necesidad, por la gente. Dice que la Escritura que Cornelio era muy, muy reconocido en esa parte de dar, de poder dar al templo, a la casa del Señor. Muy dadivoso era Cornelio, qué bueno. Y dice que era un hombre de oración, ¿no? Cornelio convirtió su casa en un hogar, en una casa de oración. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10 y capítulo 11 también nos habla sobre eso. Mira, y yo también te voy a contar de la primera bendición. Amén. Una respuesta del cielo le podemos llamar a esto. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 3. Amén. Este vio, dice claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Era la hora donde la iglesia se unía a orar, a adorar, a alabar y posiblemente a interceder por las almas. Y ahí apareció Cornelio como una oración contestada. Dice, la unidad con el cuerpo creyente. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 10, del 30 al 31, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9. Eso era a las 3 de la tarde. ¿No es cierto? Mientras oraba en mi casa, porque a esa hora oraban todos en sus casas, todos los creyentes. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante del Señor. Cornelio se unió en oración a la iglesia con otro lugar. Hizo que su casa fuese llamada casa de oración. No solo oraba con frecuencia él y toda su casa, sino que también lo hacía a la hora en que la iglesia oraba, la hora de la oración. Cornelio podía decir perfectamente, mi casa será llamada casa de oración. Mira, y hubo una tercera bendición, que fue la salvación de familiares y amigos. Qué interesante. Y eso tú lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el verso 24 al 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió a Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Imagínate cómo el Señor lo utilizaba también a Cornelio, claro, ahí para que cuando tú vas a la Escritura, te das cuenta que Cornelio, manda a 2 de sus criados, a un soldado, un soldado a cargo de él, ¿no? Y a un criado para buscar a Pedro, ¿no? Y fue a buscar a Pedro. Y Pedro también tuvo algo increíble, porque Pedro, como judío, era difícil que un judío entre en la casa de un gentil, ¿no es cierto? Era difícil que ellos entren ahí. Pero Pedro tuvo también una visión. Al mismo tiempo que tuvo la visión Cornelio, Pedro tuvo una visión en la cual Dios le mostraba
que no podía él rechazar lo que él ya había bendecido. Amén. Así es. Sí, recuerdo ese pasaje de la Biblia en donde Ujú. Pedro ve esa visión en donde baja un lienzo con Cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos y todo inmundos, eso. ¿verdad? Y el Señor le dice, come. Le dijo, ¿cómo voy a comer eso si es inmundo? Ujú. Todo lo que yo he bendecido, todo lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo, dijo el Señor. ¿No es cierto? Ahí donde Pedro toma y va con 6 hermanos, Amén. ¿no? Y va a la casa de Cornelio, allá en Jope. Y entonces ahí Cornelio abre la puerta y ahí es donde dices tú que él se arrodilla delante de Pedro y Pedro, Ajá. no, yo soy varón, soy hombre, Claro. ¿no? Como tú. Y ahí donde Pedro hace algo increíble. Así como sucedió en Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo bajó a los 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto, el Espíritu Santo también cayó sobre toda esta familia que estaba con Cornelio. Por eso ahí Cornelio y su familia se convirtieron al Señor. Y ese lugar fue llamado Casa de Oración. Sí, justamente el verso 44 del capítulo 10 de Hechos también dice, ¿no? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y se convirtieron. Interesante, ¿verdad? Cuando a veces uno abre su casa a los vecinos, a los familiares, personas que no conocen del Señor. Claro. ¿Sí? Y tú no sabes cómo va a obrar el Espíritu Santo en ese momento. Quizá esa persona va como incrédula, quizá, y tú no sabes cómo el Espíritu Santo le puede tocar, y esa persona puede caer postrada delante del Señor y recibirlo como su Salvador. Qué importante es poder abrir, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Para que pueda ser esa casa de oración, ese lugar en donde podemos también compartir la palabra para otros, ¿verdad? Amén, amén. Qué importante. Pero no solamente hubo esos lugares en los cuales esas casas se convirtieron en también casa de oración. Hubo otras historias en la Biblia que podemos encontrarlo ahí. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, tenemos la referencia también en lo de impuestos. ¿Te Amén. acuerdas? Sí. ¿No es cierto? Y Jesús, Zaqueo invitó a Jesús a entrar a su casa, ¿no? Este pequeño hombre que se subió al sicómoro, a ese árbol, para verlo a Jesús. Yo me imagino a él que nunca quería saber nada de la vida cristiana, de los cristianos. Claro, ¿verdad? También está, mira, en Mateo capítulo 5, el verso 15, también podemos ver que la casa de Simón el fariseo se convirtió en un lugar de salvación para aquella mujer que derramó el perfume. Claro. Y esa mujer que, claro, y derramó un perfume carísimo a los pies del Señor. Y el que estaba a su costado, él pensaba mal. Pero Jesús dijo, yo entré a tu casa y ni siquiera me diste algo con que lavarme. Y esta mujer derramó todo lo que ella tenía. También podemos ver en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, cómo fue transformada la vida de Mateo cuando Jesús entró a su casa. Y muchos otros cobradores, o sea, de los que trabajaban igual con él, así, compañeros de trabajo, digamos ahí, se sentaron también ahí para oír a Jesús. Y se dan cuenta que eran muchos los que estaban ahí, muchos cobradores de impuestos. Pero el propósito era Mateo, aquel cobrador de impuestos. Quizás alguien que tenía mucha riqueza, ¿no? Pero Dios tocó su corazón. Dios hizo que Mateo pudiera hacer de su casa de oración. Por eso él escribió el Evangelio, para conocer a Cristo. Amén. También podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 16, 15, la historia de Lidia. Así es. Un personaje también ahí en el libro de Hechos. Lidia dice que junto a toda su casa fueron salvados porque hicieron de su casa un hogar de bendición. Ella era que vendía las telas, era una mujer que vendía telas con púrpura, ¿no? Y ella era una mujer que creía en Dios, pero fue salvada porque ella llevó a su casa a Pablo y a los que lo acompañaban a Pablo. Y eso lo encontramos ahí, esa historia muy hermosa, porque también su casa fue llamada casa de oración. También podríamos hablar de cómo la casa del carcelero. Esa historia es súper conocida. Súper conocida. La casa del carcelero fue salvada. Y él, junto a toda su casa, o sea, toda su familia, fueron transformadas. ¿Por qué? Por abrir precisamente las puertas de su hogar.
Mira, y esto lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 16, los versos 31 al 34. Y mire lo importantísimo es compartir el Evangelio. Pablo y Silas encarcelados ahí cantaban alabanzas Amén. al Señor. Sí. Cuando sucedió todo esto de este sismo que sucedió ahí. Pero al abrirse la cárcel nadie se escapó. Nadie se escapó de la cárcel. ¿Por qué? Porque el Evangelio que por fe creemos que llegó a todos. Pero la historia del carcelero es importante porque su casa y ellos iban a servir al Señor. Amén. Una historia muy, muy hermosa de cómo el poder del Espíritu Santo está obrando ahí. Amén. Y también como tanto Pedro como Silas en medio de la dificultad, Pablo y Silas en medio de la dificultad en la que estaban atravesando, que estaban en la cárcel, ellos no se quedaban quietos ni se ponían a llorar, sino que hacían, cantaban y alababan al Señor. Así como ¿verdad? ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Verdad? En este tiempo es como que estuviéramos en la cárcel, digamos así, no es que estamos en la cárcel, encerraditos, no estamos como encerraditos. que... Entonces cantamos, alabamos al Señor, oramos. ¿Quién sabe si por ahí alguien nos escucha o quizás por ahí alguien toca la puerta de su casa para una necesidad? Es ahí donde el Señor y el Espíritu Santo va obrando en el corazón de las personas, ¿no es cierto? Yo me pregunto, si ahora estamos hablando, hoy hablamos de que mi casa será llamada casa de oración, ¿será que su casa también es casa de oración? También podremos decir que tiene ese nombre que es casa de oración. Creo que debemos hablar a los hermanos y decirle y motivarles a que su casa sea un lugar, un templo de oración, ¿no es cierto? Donde la familia se pueda reunir, donde los nietos, los amigos, usted invite a todos aquellos, no tenga temor, invite a su vecino más cercano, aquel que siempre quizás le tocaba la puerta para pedirle una tacita de azúcar, o quizás aquel que le tocaba la puerta para pedirle también una tacita de azúcar, pero la idea es que usted pueda hacer de su casa una casa de oración. ¿Cómo será llamada tu casa? ¿Lo has pensado? En Josué, el capítulo 24, también podemos ver en el verso 15. Yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué. ¿No es cierto? Yo te pregunto, ¿cómo será llamada tu casa? ¿También la llamarás casa de oración? Y Josué es una historia hermosa porque al final del capítulo del libro de Josué, él hace que, como que reta al pueblo de Israel y le dice, ustedes si quieren siguen a otros dioses, si ustedes gustan pueden seguir otras costumbres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme. Amén. Amén. Así es. Así que este tiempo precioso en el cual quizás a veces hay imprevistos, como ahorita que se fue la señal, pero es importante que usted, mi hermana, mi amigo, amiga, oficial que nos están viendo por ahí también, pueda hacer de su casa una casa de alabanza, de adoración, Amén. de oración. Que usted pueda, en este tiempo en el cual que quizás los momentos no son tan fáciles, a veces quizás estamos desesperados, pero hagamos que ese lugar sea una casa en la cual podamos adorar al Señor. Y queremos con mi esposa darle ese aliento para que usted pueda hacer ese lugar una casa en la cual el Señor Jesús sea el centro de sus vidas. Yo creo que cuando pase toda esta situación que estamos viviendo ahora, esperamos que más de uno pueda abrir las puertas de su hogar, de su casa, y pueda convertirlo en realmente casa de oración, ¿verdad? Nosotros tenemos una casa de oración que es nuestro templo, donde nos reunimos los días domingos por lo general, ¿verdad? Pero tu casa también puede convertirse en una casa de oración, ¿verdad? En la cual se pueden reunir tu familia, quizá los que no conocen todavía al Señor, tus vecinos más cercanos que están ahí, ¿no? Y poder compartir también de la palabra del Señor. Mi casa será llamada casa de oración. Y hay una canción que la cual quizás nos lleva a poder reflexionar. Hay una canción, una alabanza que conocemos todos. Y que podamos en ese tiempo de poder adorar al Señor, alabar al Señor y hablar con ese Dios grande y maravilloso, decirle que nos rendimos a sus pies, ¿no? Queremos rendirnos a los pies del Señor. Queremos decirle, Señor, no soy nada sin ti.
Sin ti no puedo andar, sin ti no puedo respirar, sin ti no tengo las fuerzas, sin ti no tengo la fortaleza, Señor. Ayúdame que junto con mi familia, bendito Padre, yo pueda rendirme a tus pies y puedo adorarte y clamar tu nombre. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, y si gusta ahí en el lugar donde usted está, cerrar sus ojos y meditar mientras esta canción, esta alabanza en adoración nos pueda reflexionar de lo que hoy hemos podido conversar. Amén. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posar ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero esta noche así permanecer y derramar
Señor, poder acercarnos a ti, Señor, en humillación, queriendo, Señor, quebrantar, Señor, nuestro corazón, poder derramarnos ante ti, Señor, porque necesitamos más de ti, Jesús. Señor, queremos postrarnos a tus pies, bendito Padre. Queremos llegar hacia ti en esa sencillez, Señor, en esa humildad, bendito Padre, como siervos tuyos, bendito Dios, como personas, Señor, con esa necesidad de ti, Jesús. Somos tan débiles, Señor. Somos tan frágiles muchas veces, Dios. Pero acercarnos a ti, Señor, nos da la fortaleza y nos da la fuerza, Señor, para poder, al sostenernos de tu mano, Señor, seguir adelante, Señor. Dios, gracias, Señor, porque usted hoy nos ha hablado, Dios, la importancia, Dios de la gloria, de poder, Señor, hablarte cada día, Señor. Cada día clamar tu nombre, Señor. Ser aquellos que, Señor, que pedimos ese auxilio cada día, Dios, que nos ayude, Señor, a poder proseguir hacia adelante, bendito Padre. Señor, sin ti, bendito Dios, no somos nada, Jesús. Sin ti, Señor, no tenemos la fuerza para poder, Dios de la gloria, seguir en esta lucha, Dios bendito, en esta batalla, Señor. Porque usted, Señor, dice tu palabra que usted pelea nuestra batalla. Pero tenemos que ser confiados en ti. Tenemos que ir hacia tu presencia, Señor, para creer, Dios de la gloria, por medio de tu palabra, que usted va delante de nosotros. Usted pelea nuestra batalla, Señor. Y aunque vemos ese gigante, Dios, porque pensamos no solamente en nosotros, sino pensamos en los que nos rodean, en nuestras familias. Quizás familia como nosotros, que lo tenemos a la distancia, Señor, a nuestros amigos, personas muy allegadas, Señor. Entre nosotros, Señor, esa preocupación, bendito Padre, al ver, Señor, lo gigante, Señor, que tú eres, Señor, lo grande y poderoso que tú eres, Señor, aquel que sostiene este universo, Dios, me da a mí como hijo tuyo la confianza saber que usted tiene el control de las cosas, Señor. Bendito Padre, te doy gracias, Dios bendito, por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, pastores oficiales, Señor, que nos están viendo, Señor, por medio del internet. Gracias, Señor, porque dan su tiempo para poder escuchar de tu mensaje, para poder escuchar de tu palabra, para poder tener esa preocupación, esa ansia, Dios, de conocerte cada día más, Señor. Pero es nuestro anhelo, Señor, bendito Padre, como hijos tuyos, Señor, como siervos tuyos, Señor, como, Señor, tener, Señor, esa preocupación de que mis hermanos que nos ven, Señor, de la iglesia, del cuerpo de Barranca, puedan estar, Señor, escudriñando la palabra, escudriñando la escritura, meditando sobre ella, compartiéndolo con los demás, con su familia, Dios, que pueda hablar, Señor, en este momento, en este tiempo, más de ti, Señor, porque hoy necesitamos mucho más de ti, bendito Dios. Y a veces, Señor, tenemos que esperar estos tiempos para poder acercarnos a ti, Señor. Pero qué bueno, Señor, que podemos llegar a estos tiempos, Dios, porque es una forma de entender que somos creación tuya, Señor. Y cuando el libro de Romanos, Señor, nos habla de que la creación da testimonio de que tú eres real y existes, Señor, es la forma como podemos entender, Dios, que tú eres real en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por saber y darnos a entender que podemos hacer de nuestro hogar una casa de oración, un templo de oración, un lugar en el cual podemos cada día, Señor, compartir de tu palabra, dar un mensaje de tu palabra, Dios de la gloria. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Pon tu mano poderosa sobre sus vidas, Señor. Guárdalas, cuídalas, protégelos, Señor. Protege, Señor, a cada hermano y hermana, anciano, Señor, y anciana de la iglesia, a cada persona que a veces ya no va, Señor, a tu casa, Dios. Protégelos, cuídalos, Señor. Pon tu mano poderosa sobre sus vidas, Señor. Te ruego, Señor, por mis amigos y amigas que nos están viendo, Señor. Por mi familia, la familia de mi esposa, que también nos ve, Señor, por este medio, Dios.
Cuídalos a la distancia, Dios bendito, porque así como tú está tu presencia aquí, también estás en esos lugares, Señor, porque tú eres omnipresente, bendito Padre. Gracias, Señor, por cada oficial que también nos ven, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, porque ellos también están haciendo la labor, Señor, que corresponde hacer, Señor. Llevar tu mensaje, Señor. Y gracias por los medios que nos das, Señor, que a veces pensábamos que no eran útiles quizás, o quizás no eran servibles, pero hoy es servible, bendito Dios. Quería pensar que esto, Señor, iba a ayudar a poder seguir expandiendo tu palabra, el Evangelio, a aquellos que no te conocen, bendito Dios. Y gracias, Señor, por permitir que este hogar, esta casa, este sencillo y humilde hogar, Señor, sea un lugar en el cual nos aboquemos y tengamos la responsabilidad, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, de poder transmitir tu palabra, de poder dar un mensaje por medio de parte tuya, Señor, para aquellos que te necesitan, para aquellos que te conocen y para aquellos que quizás, Señor, se alejaron de ti, Señor. Gracias, bendito Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a mi esposa, Señor, que está conmigo, a mi hijo que nos está ayudando acá, Señor. Y gracias, Señor, por darnos este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien, Señor. Bendito eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, queridos hermanos, y solo pedirles nada más que continuemos, que nos continúen apoyando en oración por este niño, por Agustín. El día de ayer compartimos por WhatsApp también un video que nos envió a través del hermano Mario, y gracias también, hermano Mario, por estar también siempre pendiente también de esto. Él nos compartía este video que nos había enviado la mamá de Agustín, y continuar orando por él, por Agustín, para que el Señor pueda hacer un milagro en este pequeño, ¿no? Él tiene 7 años, 7 años, ¿no? Es un pequeño que tiene toda una vida por delante. Toda una vida por delante. Así que apóyennos en oración, hermanos, ¿no? Mañana Sigamos orando. mañana le hacen la quimioterapia. Mañana le hacen la otra quimioterapia, así que oremos también para que el Señor pueda fortalecer su pequeña vida. Es un pequeño, como ustedes quizá lo hayan visto ya en el video, pequeño, delgadito, ¿no? Él, y que el Señor también pueda fortalecer la vida de su mamá, ¿verdad? Sabemos que no es fácil para ningún papá, mamá, pasar por este tipo de cosas, ver quizá que su hijo esté mal y esté con una enfermedad como esta, ¿verdad? Así que los animo a que nos puedan seguir apoyando en oración, y los invito también para el día de mañana. ¿Ya? A las 19:30 también tenemos el tema de las señales de su venida gloriosa. Amén. Las plagas y las epidemias. Así que los esperamos el día de mañana a las 19:30 a poder seguir conectados a través de este Facebook y estas reuniones. Cuerpo, quédate en casa. Y le prometemos que ya no va a haber introducción. Amén. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.